Espera un momento, o sea, así que se los van a estar dando o... Bien. Buenas tardes. ¿Pueden mantener sus micrófonos cerrados, por favor? Aquí sí es textual. Guarden silencio para que me escuchen. Sí. Los micrófonos. Bueno, buenas tardes. Para dar inicio a esta conferencia, se les van a dar unos pequeños lineamientos que esperemos que respeten, como es el buen uso del micrófono y mantener la cámara apagada durante la transmisión de la presentación de la conferencia. En un momento, en unos 3 minutos, iniciamos. La cuba tenía encendida porque es el del video. Ah, ok. Son varios, ¿verdad? Sí, hay 26 participantes. 26 están bien. Sí. El doctor Sergio es el director. Es el nuevo director. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio con esta conferencia programada para el día de hoy por motivo del 88 aniversario de Hospital Civil de Culiacán. Quiero darle la más cordial bienvenida a través de mi conducto. Bienvenida que les manda. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio con esta conferencia programada para el día de hoy por motivo del 88 aniversario de Hospital Civil de Culiacán. Quiero darle la más cordial bienvenida a través de mi conducto.
Bienvenida que les mando. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio con esta conferencia programada para el día de hoy por motivo del laboratorio 38 aniversario del Hospital Clínico Culiacán. Quiero darle la más cordial bienvenida a la ciudad de Culiacán. Bienvenida que les mando. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio con esta conferencia programada para el día de hoy por motivo del laboratorio 38 aniversario del 29 al 31 de octubre. Próximamente estaremos emitiendo su invitación. Sin más preámbulos, pues le doy la más cordial de las bienvenidas también a nuestra invitada de honor, la maestra María Luisa Ochoa Chávez, invitada al 31 de octubre. Colega muy experimentada, con mucho conocimiento. Sin más preámbulos, participa como integrante del Colegio de Enfermeras. María Luisa, ella ya es una enfermera jubilada, pero aún así ella sigue trabajando para la enfermería, para salir adelante como profesión, como gremio y como sociedad. Maestra, bienvenida. Cedo el uso de la palabra a la maestra María Luisa. Iniciamos, por favor, les reitero otra vez las indicaciones, micrófonos apagados y durante la transmisión pues las cámaras apagadas. Bienvenidos. Maestra, bienvenida. Cedo el uso de la palabra a la maestra María Luisa. Iniciamos, por favor, les reitero otra vez las indicaciones, micrófonos apagados y durante la transmisión pues las cámaras apagadas. Bienvenidos. Maestra, bienvenida. Cedo el uso de la palabra a la maestra María Luisa. Iniciamos, por favor, les reitero otra vez las indicaciones, micrófonos apagados y durante la transmisión pues las cámaras apagadas. Bienvenidos. Maestra, bienvenida. Cedo el uso de la palabra a la maestra María Luisa. Iniciamos, por favor, les reitero otra vez las indicaciones, micrófonos apagados y durante la transmisión pues las cámaras apagadas. Bienvenidos. Maestra, bienvenida. Cedo el uso de la palabra a la maestra María Luisa. Iniciamos, por favor, les reitero otra vez las indicaciones, micrófonos apagados y durante la transmisión pues las cámaras apagadas. Bienvenidos. Maestra, bienvenida. Cedo el uso de la palabra a la maestra María Luisa. Muy buenas tardes a todos. No tengo el gusto de verlos, pero percibo su presencia. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Agradezco infinitamente a la maestra Anselma el haberme invitado a participar con ustedes este día. Como ella dijo atinadamente, el Colegio de Enfermeras es una instancia que nos permite socializar y poder participar en eventos como este tipo. El día de hoy vamos a tratar un tema pues prioritario de las circunstancias que están ocurriendo en este mundo, porque no podemos decir exclusivamente en nuestra sociedad, en nuestro hospital o en nuestro estado. Es una situación que en muchas ocasiones pudimos ver una película, leímos un libro, una novela acerca de lo que ocurría cuando había este tipo de epidemia en épocas anteriores y ni siquiera idea teníamos de lo que significaba vivir esta situación. Este año la OMS declara el año de la enfermera por el liderazgo y la función tan importante que los profesionales de enfermería desarrollan en el cuidado de las personas con riesgo o con alguna situación de COVID. Y creo que a quienes hemos estado cerca de una persona muy querida y que presenta una situación de este tipo, pues ocurren infinidad de situaciones que son sujetos de estudio de la enfermera. Para ello ella les dio a conocer ya el título de esta presentación, que es Desafíos éticos y espirituales actuales en el cuidado de enfermería en las personas afectadas o en riesgo de adquirir COVID. Para ello ella les dio a conocer ya pasamos a la presentación, la paso, que es
éticos y espirituales actuales en el cuidado de enfermería en las personas afectadas por el tiempo de adquirir COVID. Para ello ella les iba a comentar ya y pasamos a la presentación. La paso de desafíos éticos y espirituales actuales en el cuidado de enfermería en las personas afectadas por el tiempo de adquirir COVID. Para ello ella
presentación me quedé, pero para obviar el tiempo que perdimos, vamos a dar inicio a la presentación. Ante una situación de crisis, cualquiera que ésta sea, se toman decisiones. No sé, y estas decisiones de la presentación me quedé, siempre nos dejan la duda para si lo que está pasando es más grave de lo que parece. Y la duda es si estamos haciendo lo correcto. Ante una situación como esta, existe infinidad de incógnitas que aún no tienen respuesta. Si lo que está pasando es más grave de lo que parece. Y para tratar este tema, se tomarán en cuenta 4 ejes: la epidemiología, la ética, la enfermería y el aspecto más importante que hoy nos ocupa, que es la espiritualidad. Para tratar este tema, se tomarán en cuenta 4 ejes. Como ustedes ya saben mucho más que yo, que lo han vivido, lo han experimentado, y tenemos mucho que leer, y afortunadamente llegan a nuestros ojos, aunque no lo queramos y aunque no lo busquemos, información sobre lo que está ocurriendo con el coronavirus. Estos son una familia que causan enfermedades y circulan entre humanos y animales. Y el coronavirus no es nuevo, es un virus que ha estado presente mucho tiempo, y es a partir del mes de noviembre, diciembre del año pasado cuando empiezan a presentarse los primeros casos. Sí, hemos leído algunos información reciente de que China tardó mucho tiempo en avisar al mundo acerca de esta enfermedad, y es así de que no se tuvieron las precauciones ni los cercos sanitarios necesarios. Esto rápidamente se propagó en todo el mundo, y a partir de los primeros meses del año, la Organización Mundial de la Salud la considera una epidemia. A escasos 6 meses, aproximadamente 7 meses, de que en Sinaloa se presenta el primer caso el 28 de febrero de este año, Sinaloa se convirtió en uno de los estados con mayor cantidad de pacientes con este problema, que el resto de la República, excepción de México y Puebla, que fueron otros estados que creció rápidamente. Lo que pueden observar ustedes aquí en este mapa es que los estados que tienen mayor número de casos de coronavirus en la actualidad y casos acumulados, pues Sonora, México, son otros estados. Sinaloa ya no aparece como uno de los primeros estados con casos acumulados en la situación actual. Eso pues es para nosotros es halagador saber que ahorita nuestro estado no está en uno de los primeros casos de este tema. Ayer en el informe oficial de la Secretaría de Salud estaban ya cuantificados 14.675 recuperados y nuevas muertes 14. Entonces, pues los números, cuando recién empezó la epidemia, nos alarmábamos mucho por una muerte. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, fuimos habituados a ver esto. Sin embargo, la situación no ha desaparecido, el riesgo sigue constante, y la preocupación de todos nosotros es que ojalá no nos alarmábamos mucho por una muerte de los seres queridos. Sin embargo, a medida que ante esta situación, pues se generan muchos sentimientos de conflicto, la situación no ha desaparecido, el alto riesgo con las personas que y la preocupación de todos nosotros es que ojalá no nos alarmábamos mucho por una muerte de los seres queridos, y que sabemos pues que nuestro
nuestro país existen niños muy alto este problema, pues las personas vivimos a la expectativa pensando que ojalá puede suceder y escuchamos que alguno de los seres queridos, alguna persona fallece en el caso de los profesionales de enfermería, este problema que han enfermado y que desafortunadamente no logrado la enfermedad. Esto genera ojalá puede suceder de ansiedad, de impotencia en cada uno de nosotros. Y aquí en esto el reto para la enfermería es aquellas personas que están atendiendo estos pacientes que están al frente, porque pues no sé si afortunado o desafortunadamente el Estado tuvo a bien o las instituciones tuvieron a bien evitar que las personas de alto riesgo estuvieran en contacto con estos pacientes, pero esto ha repercutido, ya que si antes los hospitales no eran cubiertos al 100%, sobre todo con el estado de enfermería y médico, ahora mucho menos. Entonces la atención directa y la exposición a mayor riesgo queda a cargo de profesionales que prácticamente pues si antes los hospitales no eran cubiertos al 100%, sobre todo con el estado de enfermería y médico, ahora mucho menos, que prácticamente pues todos los días están ingresando riesgos, eso genera mucha ansiedad y todos los días probablemente su familia se pregunte esperando el día en que se contagie o no se contagie. Ahora que prácticamente pues todos los días están desde la situación en que vivimos, y la magnitud tan grande que cobra este problema, deben de atenderse de manera integral todos los aspectos donde la bioética, la espiritualización están presentes, y en este caso plantearemos algunos ejes de actuación ante estas dos situaciones, que es la bioética y la espiritualización. Ustedes recordarán que al principio de la epidemia se había escuchado que iban a reglamentar que aquellos pacientes que estuvieran en estado crítico, sobre todo los pacientes con una saturación de oxígeno muy baja, pero que tuvieran ciertas situaciones de riesgo, por ejemplo, adultos mayores, enfermedades crónico-degenerativas, se les iba a dar prioridad a intubar a los pacientes que tuvieran más posibilidad de recuperación. Y entonces, pues, una reclamación social acerca de que había intenciones de que los adultos mayores desaparecieran, de que las personas con enfermedades crónico-degenerativas disminuyeran porque era una carga social, y así infinidad de situaciones que surgieron que realmente pues no están mucho de la realidad. Sin embargo, todas esas situaciones pues fueron presentándose, y a medida que va pasando el tiempo y que vemos cómo, a pesar de los esfuerzos que se hacen, aún no existe científicamente un tratamiento que pueda garantizar que un paciente que tenga coronavirus se recupere, pues seguimos nosotros lamentando o enfrentando esta situación, y sobre todo nuestras compañeras que están al frente de estos pacientes. Esto genera incertidumbre, y aquí es importante considerar que un adulto mayor, como un paciente con alguna enfermedad crónico-degenerativa, tiene todo el derecho de ser atendido al igual que el resto de las personas. Y aquí eso es importante, y afortunadamente no está legislado que sea lo contrario. También esto obliga a crear protocolos y estándares de cuidados ante situaciones como en el caso de esta crisis, y que ustedes podrán darse cuenta que a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de todos los medios de difusión y comunicación están presentes, como es el caso del uso adecuado de cubrebocas, del lavado de manos, la importancia del uso de gel, de la sana distancia, que son situaciones que nosotros vemos. Sin embargo, es triste reconocer que en muchas circunstancias pues no respetamos esto, y cuando ocurre esto, el efecto del problema es todavía mayor. También hemos sabido que existen profesionales, investigadores, tanto en nuestro país como en
va presentando este problema. Involucrar infraestructura, financiamiento, recursos materiales y las personas que ofrecen el cuidado directamente a la población. Aquí mucho de lo que ha ocurrido es que sí se ha contratado personal, sí existe, pero mucho del personal que está a cargo de estos pacientes o que podía haber estado, pues está incapacitado por contener o por tener factores de riesgo también. Sin embargo, pues eso es una estrategia para evitar que se pongan en mayor riesgo del que ya tienen. Y esto pues complica más la situación. Otro aspecto importante es el respeto por las personas y protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad. A partir de la necesidad de hospitalización de pacientes con COVID, pudimos darnos cuenta al principio del año cómo los hospitales tenían una alta demanda, cómo algunos pacientes manifestaban socialmente la queja de que no eran atendidos en los hospitales a donde iban, y ellos se sentían una desesperación al ver que a su familiar, que ellos sentían que estaban en riesgo de morir, pues no se le atendía con oportunidad. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de los profesionales y directivos de los hospitales, no se contaba con los recursos suficientes para atender la demanda tan alta. Pero a medida que va pasando el tiempo, podemos darnos cuenta que se habilitaron áreas, se obtuvieron y se equiparon con el material y equipo suficiente para dar la atención adecuada, y actualmente podríamos decir que la mayoría de los hospitales pues ya no tiene esa sobrecarga de trabajo ni esa demanda tan alta como al principio de la pandemia. Éticamente, como profesionales de la enfermería, estamos obligados a realizar cuidados sustentados en evidencias científicas. Para ello, la OMS y los gobiernos de los países cuentan con recomendaciones y guías clínicas. Nosotros tenemos, afortunadamente en este momento, posibilidad de accesar a fuentes de información confiables en donde nos informan todos los procedimientos, todas las recomendaciones, lo que tenemos que hacer para evitar y atender a un paciente con COVID. Creo que a nuestro alcance está la posibilidad de tener esa información que está validada, está consensada y además está protocolizada acerca de la prevención y el cuidado para las personas en riesgo y con COVID. Y así podemos ver nosotros cómo a medida que va pasando el tiempo, los hospitales, las instituciones que otorgan servicios de salud van incorporando a su atención todos aquellos equipos, material, recursos que se requiere para mejorar la calidad de atención a esos pacientes. También podemos darnos cuenta cómo ha surgido ese sentimiento y esa posibilidad de ayuda a los demás ante las situaciones de este tipo. Y a todos nosotros nos ha tocado ver, yo en una ocasión pude observar con mucha alegría y gusto cuando el primer paciente del Hospital Civil salió en una silla de ruedas y que se le hizo un reconocimiento público a él en un grupo de trabajadores que se encontraban en ese momento y que pudimos ver nosotros a través de las redes sociales. Qué sentimiento de agradecimiento de su familia, del propio paciente, y ahí es cuando nosotros como profesionales de la salud decimos, vale la pena lo que hacemos por los demás, porque creo que lo más importante es el reconocimiento que tenga la gente de lo que hemos estado cerca y acompañado en esa situación tan difícil y de tanto sufrimiento.
Aquí vamos a ver un breve repaso de la responsabilidad profesional que adquirimos como enfermeras, así muy breve porque finalmente pues no es el caso, pero sí tenemos que partir de que los primeros fundamentos filosóficos que Florence tenía es que nosotros como profesionales tenemos mucha responsabilidad y que esta responsabilidad no debe ser solo una actividad aprendida por la práctica, sino que tiene que ser una responsabilidad y un trabajo fundamentado en el conocimiento científico. Y ella pues ya en 1800 nos ofrecía algunos aspectos que están vigentes y que en esta pandemia podemos darnos cuenta de ello, como es una ventilación adecuada, la luz adecuada y que todas las condiciones del entorno sean lo mayor favorablemente posible para que la persona recupere su salud. Y así podemos, pues, un pasaje breve de la historia de enfermería, como el concepto de salud, el concepto de cuidados fueron desarrollándose a través de la historia, como la salud era una situación que tenía que ver con la supervivencia, y en ese sentido, pues si solamente era supervivir, ¿qué función tenía el que cuidaba la salud? Y ahí era donde intervenía el trabajo de enfermería. Salud como valor sobrenatural, cuando no encontraba las personas una explicación científica y lógica de lo que sucedía, pues recurrían a lo que en ese momento el pensamiento mágico religioso les permitía. Después pasó a ser un valor religioso en donde el servicio de enfermería se daba más como una necesidad de apoyo espiritual o de una caridad al otro y no tanto como un servicio profesional. Un aspecto importante que se definió en mucho tiempo y que duró ese concepto en la OMS, que la salud como ausencia de enfermedad. Y actualmente, pues el concepto más holístico, más completo que nosotros podemos darnos cuenta es la salud como una armonía, como un equilibrio en todas esas esferas que como seres humanos tenemos. Y recordemos que además de lo biológico, de lo psicológico, tenemos el aspecto espiritual, que ese quizá como no lo tenemos claro, como no sabemos mucho acerca de él, pues tampoco sabemos cómo ayudar a la persona, ese vacío que siente en ocasiones a pesar de estar sana y de no tener ningún problema, tener sus necesidades satisfechas. Hay un momento en que la persona dice, tengo todo, pero me hace falta algo. Y entonces eso algo es quizá esa situación en donde el hombre recurre a su necesidad de espiritualidad, porque el ser humano es una persona que busca sentirse bien y para sentirse bien pues necesita de muchos satisfactores y nosotros como enfermeras tenemos a nuestro cargo el cuidado de la persona para hacerlo sentir bien. Y así nos dimos cuenta de que muchas autoras, o cuando menos en muchas teorías y modelos que enfermería tiene como parte del sustento filosófico y científico de enfermería, que hay paradigmas o que hay conceptos muy importantes que definen lo que es el quehacer de la enfermería, como es el entorno, la salud, la persona y el cuidado. Y estos 4 conceptos forman el metaparadigma de enfermería, es decir, la razón que le da a la enfermera el fundamento científico de su disciplina. Y tenemos que considerar que el entorno tiene mucho que ver en la salud o en el sentido de calidad de la persona, pues la salud como una necesidad, como un bien para que el organismo, la persona, logre obtener al máximo todas sus capacidades físicas, biológicas, a lo mayor posible. Y la persona como un sujeto de cuidado, no como un paciente ni como un cliente, y el cuidado, pues, que es la razón de ser de nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que cuidar es velar
porque no le pase algo a algo muy estimado por nosotros, entonces nosotros diríamos que nosotros tenemos a cargo el cuidado de esa persona para que esa persona se mantenga siempre bien y no le pase nada. Esas son partes importantes de lo que es la disciplina de enfermería. Ustedes más que nadie han experimentado cuáles son las situaciones a las que se enfrentan y que son de difícil manejo cuando están en esta situación atendiendo pacientes. Siempre están en contacto con el sufrimiento de los pacientes y sus allegados. En muchas ocasiones creo que nos pasa a la mayoría que no sabemos qué decirle al paciente, que no sabemos cómo consolarlo por ese sufrimiento y ese sentimiento de dolor tan grande que tiene. Situaciones de crisis por exceso de trabajo, por déficit de recursos humanos y materiales. ¿Cuántas veces no nos sentimos nosotros que ya no damos más cuando hay tanto trabajo, tan poco personal y no contamos con recursos para hacerlo? El otro aspecto es mucha presión asistencial y social cuando las personas no obtienen el mejoramiento de su salud, no mejoran sus condiciones. A veces se encuentra un culpable y el culpable puede ser el médico que no lo curó o la enfermera que no lo atendió. Todas estas situaciones sobrepasan los niveles de afrontamiento normal, afectan el bienestar físico, mental y espiritual de quien atiende y trasciende hasta las personas que son sujetas de nuestro cuidado. Y podemos nosotros recurrir a teorías de enfermería, autoras que ellas nos proponen formas o maneras de abordar los cuidados de enfermería, y en este caso tenemos a Jan Watson, que ella tiene la teoría del cuidado humano. Ella le da un toque más allá de lo biológico, un toque hacia el ser, hacia la persona. Nosotros podemos decir que el espíritu es el ser, eso que está más allá de lo biológico, del cuerpo humano, de sus funciones, de su mente, que le da sentido a su vida, que tiene que ver con la autorrealización, con el pensamiento de yo quién soy, qué hago, a qué vine a este mundo, qué hago por los demás, cómo sentirme mejor, cómo logro mantener mi equilibrio, cómo logro sentirme bien. Ese aspecto humano lo maneja la teoría de Jan Watson y muchas otras teóricas más que nos abordan este aspecto. Y llegamos al aspecto de espiritualidad. Muchas veces confundimos espiritualidad con religión. Y religión, pues, es un concepto que tiene que ver con normas, con recomendaciones, con deberes, y que van dirigidas hacia una deidad o un dios. Y nosotros podemos darnos cuenta que el pueblo de México es la mayoría de sus habitantes, más del 90%, profesan alguna religión. Sin embargo, no podemos decir que religiosidad y espiritualidad sean lo mismo. La espiritualidad es un área del ser humano que siempre ha estado con nosotros, pero que en este momento le permite a la persona, desde su encierro, la práctica de la contemplación en su nivel más esencial. Lo anterior le permite afrontar la situación compleja de aislamiento y segundo, encontrarse consigo mismo, ayudándolo en su desarrollo y en busca del sentido de vida. Creo que muchos de nosotros, cuando nos preguntan ¿por qué elegiste enfermería? Y una respuesta es porque nos gusta ayudar a los demás.
En esa respuesta va ese sentido de espiritualidad, la razón de ser, por qué soy y para qué soy. Esa sería una situación. Tiene algunos componentes, como es la conexión, la relación con uno mismo y con otros, con la naturaleza o con una deidad, que sería con un Dios. Tiene un significado que le permite la búsqueda del sentido de la vida y de lo que representa la enfermedad, el dolor, para su trascendencia y su felicidad interior. Yo creo que ustedes han escuchado en muchas ocasiones a un paciente decir: Dios, te entrego mi dolor, y si con esto me haces una mejor persona. Entonces, esas exclamaciones, esos sentimientos tienen que ver con lo espiritual. Otro de los componentes de la espiritualidad es la trascendencia, componente o indicador esencial de la espiritualidad. La oración, una faceta de la fe para manifestar una conexión o una dimensión trascendente. Yo creo que para todos recordamos cómo cuando vimos nosotros las necesidades y vimos las necesidades de Maslow, cómo las necesidades más básicas, que eran la base, iban incrementándose, y a medida que iban incrementándose, entonces nosotros llegábamos a la de autorrealización, y en autorrealización podíamos nosotros integrar de manera holística pues todos los aspectos de nuestra vida como ser humano, y ahí tendríamos que incluir el aspecto de espiritualidad, de nuestro ser, de nuestro sentido de vida, de lo que nosotros somos, queremos ser para mí y para los demás. Y el valor y creencias que surgen desde dentro de la persona, pueden surgir de su intelecto y están influenciados por su conducta. Y así nosotros, y esto tiene que ver también con la ética. ¿Qué claves nos brinda la espiritualidad para abordar este periodo de contingencia? ¿Soy responsable de mi autocuidado y de cuidar a otros? Esto es algo que nosotros tenemos que preguntarnos todos los días. Sabemos que tenemos que cuidar de otros, pero muchas veces se nos olvida cuidarnos a nosotros. Y esa es una pregunta que nosotros debemos contestar. Otro aspecto es: reconozco mi vulnerabilidad, reconozco mis fortalezas. ¿Cuál es el sentido de la vida? Cuando nosotros atendemos un paciente, pero vamos aquí, vamos allá, no utilizamos las medidas adecuadas, no utilizamos los aditamentos, estuvimos en contacto con un paciente, llegamos a casa, no nos quitamos la ropa, abrazamos a otra persona, fuimos al súper con el mismo uniforme cuando fuimos al hospital. Entonces nosotros no estamos respetando ni somos responsables del cuidado de otros. Y sentimos nosotros que si somos tan sanos, que a nosotros nunca nos ha pasado nada y que no nos va a pasar nada. Pero entonces tenemos nosotros que pensar hacia nosotros que también somos vulnerables, y lo que le pasa a cualquier persona nos puede pasar a nosotros. Es el ser o el tener lo que nos mueve. Muchas veces cuando le preguntamos a alguien: ¿eres feliz? Sí. ¿Te va bien? Sí, me va muy bien, ya tengo carro, tengo casa, tengo una profesión, tengo trabajo, me va muy bien. Y esa respuesta tiene que ver con el tener, no con el ser. Y aquí pues este tema nos deja mucho para reflexionar. Soy criatura, fui creado, no nací de la nada ni yo solo me formé. No soy omnipotente, lo que le pasa al otro me puede pasar a mí. Y con este reconocimiento puedo estar atento a mis movimientos interiores para poder orientarlos. Tengo que estar siempre reflexionando acerca de mi ser, conmigo misma y con los demás. Desde el punto de vista espiritual, ¿qué nos dice la pandemia a los seres humanos? Pone al descubierto el hecho de la fragilidad humana,
la limitación, la vulnerabilidad del ser humano. Somos seres necesitados de otro. Imagínense ustedes al hombre más rico del mundo. ¿Y ustedes creen que a ese no se va a enfermar? Se va a enfermar igual que nosotros. Entonces, el poder, la riqueza, si es un presidente de un país demasiado fuerte, está en la misma posibilidad de enfermar y de morir que nosotros. Esta enfermedad genera incertidumbre, dolor, muerte, pero nos da la oportunidad de reflexionar y de entrar en nuestro interior para ver cómo estamos viviendo la vida. Creo que a todos nos ha pasado cómo con esta pandemia nos ha obligado a disminuir el activismo, a estar un poco más cerca de las personas más cercanas afectivamente a nosotros. Hemos explorado muchísimas cosas que aún en esta situación de crisis podemos rescatar cosas que son muy positivas. Entonces, yo leí en un periódico hace algunos meses algo que comentó el doctor Efrén Encinas, que es el coordinador de salud estatal. La vida no será la misma después del COVID-19. Habrá un antes y un después. Es importante y tenemos que aprender a respetarnos a nosotros mismos y a los demás. Me cuido, me lavo las manos para no enfermarme y no enfermar a los demás. Conservo la sana distancia para no enfermar al otro y no enfermarme yo. Fortalecer las medidas preventivas y valorar la vida. No sabemos qué nos puede pasar. El descanso, la limitación en nuestras salidas, disfrutar de nuestra casa y nuestro entorno. Si profesamos una religión, dedicar tiempo a la oración y revisar nuestro fundamento como creyentes. Es un desafío espiritual que tenemos una imperiosa necesidad de cumplir en esta situación de crisis. Pues el desafío espiritual, no poner nuestro ánimo y confianza en las cosas, sino en nosotros mismos, revisar lo que realmente necesitamos y prescindir de lo superfluo. En estos momentos de crisis, no importa si tienes un carro del año, no importa si tienes un vestido caro, unos zapatos caros, lo que importa es cómo te sientes y cómo puedes sentirte mejor en esta situación en donde ya no puedes hacer muchas cosas de las que te gustaba hacer. Vivir con lo que nos da confort, en ello incluye las posesiones, pero fundamentalmente los afectos de la familia y los amigos. Preguntarnos en este tiempo de pandemia, ¿cuáles han sido los momentos que me he sentido frágil? ¿Cuáles son los sentimientos que han predominado en mi interior? ¿Cómo he vivido esos sentimientos? ¿Cuándo me he sentido débil o vulnerable? ¿Ante qué presencias me he sentido así? Estas son algunas preguntas que tenemos que estarnos nosotros haciendo para, si nos conocemos, tenemos posibilidad de hacer algo por mejorarnos. Si nosotros vivimos al margen, así vamos a seguir viviendo siempre. ¿Hacia dónde me llevan estos sentimientos? ¿Qué pensamientos y deseos me está generando esta situación? ¿Cómo ordeno mis afectos desordenados provocados por esta situación que vivimos? Esa sensación de tristeza, de dolor, de cómo los ordeno, cómo trabajo, cómo los enfrento. Como enfermera o enfermero, ¿cuál es el sentido de mi profesión? ¿Solo realizar un trabajo porque me pagan bien o a través del trabajo ayudar al otro? Ver mis pacientes a personas que como yo sienten, tienen miedo, ilusiones. Eso es algo que tenemos que estar siempre teniendo presentes. Trato de comprender la angustia del paciente y su familia. ¿Qué hago para cuidar espiritualmente a mi paciente,
a la familia del paciente, mis colegas, a otro personal. Bueno, pues eso serían algunas interrogantes que se sugiere que nosotros constantemente las hagamos, y hay muchas cosas que hablar sobre esto. Cada uno de nosotros explorará su interior y se dará cuenta de cómo afrontamos todos esos sentimientos, todas esas crisis y nunca olvidar que el cuidado del otro es nuestra razón de ser como enfermeras. Finalmente me voy a despedir de ustedes con una oración por médicos, enfermeras y voluntarios. Señor Jesús, médico divino, a ti, que siempre te compadeciste de quien sufría y no temías acercarte a darle tu compasión y auxilio, te encomendamos a médicos, enfermeras y voluntarios que, superando miedo y agotamiento y aún arriesgando su propia vida, atienden a sus pacientes con amor, entrega y abnegación. Fortalécelos, protégelos y dales tu bendición. Amén. Con esto me despido. Muchas gracias. ¿Quieres abrir la sala para el chat o para algo?